Vamos a pasar la Navidad en la casa de mi suegra, no en su vieja casa, dijo mi hija Isabela delante de toda la familia. Sonreí como si me hubiera ofrecido una taza de té. Entendido, mi amor. En ese momento, la niña que un día sostuve en mis brazos durante sus noches febriles acababa de humillarme públicamente, sin saber que poseo una casa valorada en 6 millones de euros. Cuando vio las fotos de mi Navidad y reconoció quién estaba celebrando conmigo, se quedó boquiabierto, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el vientre. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios. Deja comentarios, disfruta y suscríbete al canal. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesito contar toda la historia. Para entender cómo llegamos hasta ese momento, esa Navidad que cambió todo, necesito que retrocedas conmigo. Necesito que sientas el frío de ese instante, pero sobre todo, necesito que entiendas qué fue lo que pasó en los años anteriores. Porque la humillación no llega de la nada. Es el resultado de un silencio muy largo, de un amor que fue tomado por debilidad, y de una madre que decidió sacrificar su propia dignidad por la felicidad de una hija que nunca supo el precio de lo que recibía. Mi nombre es Elena. Tengo 52 años. Viudo hace 15. Y durante la mayor parte de mi vida adulta, fui la mujer que hizo posible que otros vivieran sus sueños mientras yo enterraba los míos cada noche en la almohada. Pero esa es una historia que empieza mucho antes. Recuerdo el 14 de marzo de 2009 como si fuera ayer. No porque sea una mujer romántica que viva en el pasado, sino porque ese fue el día que mi vida se dividió en dos, antes y después. Antes tenía un marido. Después, tenía una responsabilidad. Carlos murió en un accidente automovilístico a los 42 años. Conductor imprudente. Lluvia. Una curva que conocía de memoria. La ironía es que Carlos era abogado, trabajaba en asuntos de responsabilidad civil, y ese día fue víctima de la negligencia de alguien más. Nadie fue a la cárcel. La compañía de seguros pagó una cantidad que resultó insuficiente cuando tuviste que dividirla entre los gastos del funeral, las deudas, y la educación de una hija de 24 años que aún no sabía cómo enfrentarse al mundo. Isabela tenía 24 años cuando su padre murió. La edad perfecta para ser adulta en los documentos, pero niña en la realidad. Estaba en el último año de su carrera de administración de empresas. Tenía novio. Tenía planes. Tenía la clase de ilusiones que solo tienes cuando crees que la vida está completamente del lado tuyo. Yo tenía 47 años. Trabajaba como gerente de recursos humanos en una empresa de telecomunicaciones. Ganaba lo suficiente para vivir bien, pero no lo suficiente para que la muerte de Carlos fuera un inconveniente menor. Fue un terremoto. Fue el tipo de evento que te obliga a mirar tu vida desde una perspectiva completamente diferente. Recuerdo el funeral. Recuerdo a gente que no sabía qué decir. Recuerdo a mis padres, ya mayores, diciéndome que Dios tenía un plan, y yo queriendo gritarles que el plan de Dios era una basura si incluía perder a tu pareja a los 47 años. Recuerdo a Isabela sentada en la primera fila, el rostro blanco como la pared, sin llorar, sin hablar, simplemente, desaparecida dentro de sí misma. Lo que más recuerdo, sin embargo, es el momento en que la abracé después de que bajaran el ataúd. Ella temblaba. Temblaba como si tuviera frío, aunque hacía calor. Y me susurró algo que cambió todo. «Mamá, ¿vamos a estar bien?» Esa pregunta. Esa pequeña pregunta de 24 años que no sabía que el mundo no siempre es justo, que a veces pierdes todo sin previo aviso, que el dinero se acaba mucho más rápido de lo que crees. Le mentí. «Sí, mi amor. Vamos a estar bien. Te lo prometo». Y en ese momento, yo no sabía que esa promesa me costaría la próxima década y media de mi vida. Después del funeral, todo cambió. No en ese momento dramático en el que ves caer el ataúd, sino lentamente. Como el agua que sube sin que te des cuenta hasta que ya te llega al cuello. Lo primero que hice fue hablar con mis padres. Tenía que ser honesta sobre nuestra situación financiera. La casa donde vivíamos, una propiedad modesta en las afueras de la ciudad, estaba hipotecada. Carlos tenía algunos ahorros, pero nada comparado con la realidad del mantenimiento de una casa, los impuestos, la educación de Isabela, que aún necesitaba un año más de universidad. Mi padre, que era contador, me ayudó a hacer las matemáticas. La conclusión fue simple: o vendía la casa, o trabajaba hasta el cansancio y encontraba otras fuentes de ingreso. Como puedes imaginarte, le preguntaré a mi hija si quería que vendiéramos la única casa que conocía, donde había vivido toda su vida, donde el fantasma de su padre aún dormía en la cama cada vez que ella entraba al dormitorio de la casa principal. La respuesta fue instantánea. No, mamá. Por favor, no. Así que tomé la decisión de trabajar.
de sacrificarme de maneras que ni siquiera comprendía en ese momento. Mi salario como gerente de recursos humanos era de unos 3.000 euros mensuales. Con impuestos, quedaba algo así como 2.400. La hipoteca eran 1.200. Los servicios, comida, gasolina, todo lo demás, llegaba a otros 1.200. No había margen. No había respiración. Era matemática de la pobreza, dinero que entra, dinero que sale, y cero por cada lado. Fue entonces cuando conocí a Marcos. No de la forma que estás pensando. No fue un nuevo amor. Fue un colega del trabajo. Contable. Divorciado. Inteligente. Marcos tenía una pequeña consultora de asesoramiento financiero. Ganaba menos que yo nominalmente, pero trabajaba de una manera inteligente. Invertía. Ahorraba. Multiplicaba su dinero sin necesidad de trabajar horas extras. Un día, después de trabajo, me invitó a tomar café. Elena, te he visto llorar en la oficina 2 veces esta semana. Sé que estás pasando por una situación difícil. Sé que perdiste a tu marido hace poco. Pero te estás autodestruyendo y no vas a salvarte a ti ni a tu hija por el camino que vas. Le pregunté qué quería decir. Quiero decir que necesitas ganar más dinero. No trabajar más horas. Ganar más dinero. Hay formas de hacerlo. Eso fue hace 15 años. En ese entonces, invertir en bolsa, en criptomonedas, en fondos de inversión, era algo que solo hacían los ricos. O al menos eso es lo que creía la gente como yo. Pero Marcos me mostró algo diferente. Me mostró que podías empezar pequeño. Que podías aprender. Que podías crecer. Me pasó 3 libros sobre inversión. Me explicó cómo funcionaba la bolsa. Me mostró su cartera de inversión. No era un hombre rico, pero estaba en el camino correcto. Y lo más importante, estaba dispuesto a enseñarme. Durante los siguientes 6 meses, trabajé con Marcos. No en una relación romántica, sino en una relación de mentoría pura. Él me enseñaba los conceptos básicos de inversión. Yo le ayudaba con su contabilidad. Era un intercambio honesto de habilidades. Y entonces, tomé la decisión que cambió todo. Con los ahorros que Carlos había dejado, unos 20.000 euros que yo había guardado como una reserva de emergencia, decidí invertir. Fue aterrador. Fue el tipo de decisión que te mantiene despierto por las noches. Pero Marcos me ayudó a elegir fondos indexados seguros. Diversificación. No apuestas de casino. Inversión inteligente a largo plazo. Los primeros 3 meses, gané 1.000 euros. Fue más dinero que el que había visto en meses. Lloré. Literalmente lloré cuando vi el número en la pantalla. 1.000 euros que no vinieron del sudor de trabajar horas extras. 1.000 euros que vinieron de dejar que mi dinero trabajara por mí. Fue entonces cuando entendí. La mayoría de las personas pobres no son pobres porque no trabajan duro. Son pobres porque no saben que existe otra forma. Trabajan por salario, pagan impuestos, devuelven deudas, y nunca se les enseña a invertir. Nunca se les muestra que el dinero, si lo tratas correctamente, puede reproducirse a sí mismo. Así que hice lo siguiente, reinvertí las ganancias. Y luego, con parte de mi salario mensual, invertí más. Pequeñas cantidades. Consistentes. Una disciplina que Marcos me ayudó a desarrollar. Durante los siguientes 5 años, mientras Isabela terminaba la universidad, mientras yo fingía que todo era normal en casa, yo estaba construyendo algo en las sombras. Una riqueza silenciosa. Un futuro que nadie sabía que existía. Pero aquí está la parte que quiero que entiendas, aunque estaba haciendo dinero, no lo parecía. Seguía viviendo en la misma casa. Seguía manejando el mismo auto. Seguía usando la misma ropa. Porque el dinero que ganaba en inversiones no me pertenecía todavía. Lo había puesto a trabajar, multiplicándose, esperando ese momento en el que pudiera sacarlo sin penalización fiscal. Isabela nunca supo qué estaba pasando en el lado financiero de las cosas. Ella veía a su madre trabajar el mismo trabajo, llevar la misma vida. Veía pobreza. O al menos la percibía de esa forma. Y eso fue crucial. Porque en su mente, su madre era una mujer que luchaba. Una mujer que sacrificaba. Una mujer que no tenía suficiente. Cuando se graduó de la universidad, lo primero que hizo fue conseguir empleo rápidamente. Trabajaba en una firma de consultoría. El salario era bueno para alguien de 29 años. 24.000 euros anuales. En bruto, por supuesto. Después de impuestos, algo así como 18.000. Lo segundo que hizo fue conocer a Alejandro.
Alejandro era ingeniero. Ganaba bien. Mejor que Isabela. Mucho mejor. Su familia era de los que la gente llama gente de dinero. No mega ricos, pero lo suficientemente cómodos. Su padre era empresario. Su madre no trabajaba. Tenían una casa grande. Viajes internacionales. La clase de vida que Isabela había visto desaparecer cuando su padre murió. Recuerdo la primera vez que Alejandro vino a cenar a casa. Llegó en un BMW. No ostentatoso, pero definitivamente un signo de éxito. Yo había cocinado durante horas. Había sacado la porcelana buena que solo usaba en ocasiones especiales. Había limpiado cada rincón de la casa como si el Papa fuera a visitarnos. Alejandro fue amable. Fue educado. Fue exactamente lo que una madre esperaba que fuera el novio de su hija. Pero notó cosas. Notó lo antigua que era la cocina. Notó lo modesto que era el comedor. Notó, con la delicadeza de quien no quiere ser grosero, que nuestra casa era pequeña. Isabela lo notó también. Notó que él notaba. Y en ese momento, algo cambió en ella. Algo que no puedo explicar exactamente, pero que sentí. Fue como si de repente comprendiera que ella había crecido en la pobreza. Que había desperdiciado 24 años en una casa que no era suficiente. Que se había perdido la vida de lujo que podría haber tenido si su padre no hubiera muerto. Si su madre hubiera sido más exitosa. Así que comenzó el proceso de distanciamiento. No fue obvio. No fue una ruptura. Fue más como una lenta evaporación de respeto. Pequeños comentarios. Pequeñas miradas. Pequeños gestos que decían, mamá, eres amable, pero no eres suficiente. Mamá, ¿no podrías haber conseguido un mejor trabajo? Mamá, la casa se ve tan pequeña comparada con la de los padres de Alejandro. Mamá, ¿por qué no has viajado nunca? ¿Por qué no tienes una vida? Y la más dolorosa, mamá, sé que hiciste lo mejor que pudiste, pero podrías haber hecho más. Cada palabra era una pequeña puñalada. No era crueldad calculada. Era algo más profundo. Era decepción. Isabela estaba decepcionada de que su madre fuera humana. De que su madre fuera limitada. De que su madre no hubiera sido lo suficientemente ambiciosa para salvarnos de la mediocridad. Lo que ella no sabía es que mientras hacía esos comentarios, yo estaba invirtiendo. Mientras ella me juzgaba por no hacer más, yo estaba haciendo más. Mientras ella me despreciaba por ser pobre, yo estaba construyendo riqueza que ella nunca imaginaría. Pero no le dije nada. ¿Por qué? Porque quería que ella fuera feliz. Porque creía que si revelaba que tenía dinero, cambiaría la relación. Que me amaría no por quién soy, sino por lo que tengo. Y eso era algo que yo no podía soportar. Así que decidí que guardaría el secreto. Por ahora. Un poco más. Isabela y Alejandro se casaron 2 años después. Una boda costosa. No la más costosa que había visto, pero considerable. Los padres de Alejandro pagaron la mayoría. Mi parte fue lo que pude reunir, 5.000 euros. Para una madre viuda, eso era casi todo lo que tenía en ahorros líquidos. Lo que ellos no sabían es que eso eran apenas migajas comparado con lo que tenía invertido. Para ese entonces, mis inversiones habían crecido a más de 300.000 euros. Pero estaban en la bolsa. Estaban en fondos. No eran dinero que pudiera simplemente retirar sin pagar impuestos y sin esperar. La boda fue hermosa. Isabela se veía radiante. Alejandro se veía feliz. Y yo estaba de pie en la iglesia, sonriendo, fingiendo que era una madre pobre que se había sacrificado todo para ver feliz a su hija. Nadie sabía que acababa de comprar un pequeño apartamento de inversión bajo una corporación anónima. Nadie sabía que estaba ganando dinero incluso mientras dormía. Después de la boda, Isabela y Alejandro compraron una casa. Fue una decisión rápida. Sus padres les dieron una cantidad como regalo de bodas. Alejandro tenía ahorros. Juntos, reunieron lo suficiente para la cuota inicial de una propiedad en las afueras, en un área que estaba comenzando a desarrollarse. La casa costaba 450.000 euros. Recuerdo que Isabela me llamó para decirme que habían hecho la oferta. Estaba emocionada. Más que emocionada. Estaba realizando su sueño de tener una casa bonita, grande, con espacio, con todas las cosas que no podía tener cuando vivía conmigo. Fue en ese momento cuando ella me pidió ayuda. Mamá, el préstamo que aprobaron es grande. Tenemos que pagar una cuota mensual de 1.600 euros. Alejandro gana bien, pero con mi salario, nos ayudaría mucho si pudieras prestarnos algo cada mes.
Solo los primeros años, hasta que consiga un ascenso. Una pequeña cantidad. 1.000 euros mensuales. Solo para ayudar en los primeros años. Yo sabía que podía hacerlo. Sabía que podía sacar eso de mis ganancias mensuales sin tocar mis inversiones principales. Sabía que era posible. Pero en ese momento, algo en mí debería haber dicho no. Algo en mí debería haber puesto un límite. Debería haber dicho, Isabela, tengo mi propia vida. Tengo mi propio futuro para planear. No puedo ser tu red de seguridad. Pero no lo hice. Por supuesto, mi amor. Te ayudaré. Y así comenzó el ciclo de sacrificio que duraría los próximos 10 años. 1.000 euros mensuales. Parece poco, ¿verdad? Pero cuando ese dinero sale de tu cuenta cada mes, cuando sabes que podría estar creciendo, multiplicándose, trabajando para ti, es un sacrificio real. Durante los primeros años, le hice transferencias bancarias regulares a Isabela. Ella me agradecía. Brevemente. Un mensaje de texto. Una llamada. Gracias, mamá. Eres la mejor. Y luego, silencio. Luego, más dinero que se necesitaba. Mamá, el techo necesita reparación. ¿Podrías ayudarnos? Mamá, queremos hacer reformas en la cocina. ¿Podrías adelantarnos algo? Mamá, el auto de Alejandro necesita revisión. ¿Tienes dinero? Cada vez, yo ayudaba. No porque fuera mi responsabilidad, sino porque no sabía cómo decir que no. Porque si decía que no, sentía que estaba abandonando a mi hija. Que estaba siendo egoísta. Que estaba demostrando que mi propio bienestar era más importante que su felicidad. Así que no dije que no. Nunca. Lo que nadie sabía, absolutamente nadie, es que mientras estaba ayudando a Isabela a financiar su vida de lujo, yo seguía invirtiendo. El dinero que ganaba en mis inversiones era transferido inmediatamente a nuevas inversiones. Estaba jugando un juego a largo plazo. Un juego que requería paciencia, disciplina, y un nivel de silencio que aún, después de tantos años, me sorprende que haya podido mantener. Para el año 2015, 8 años después de que Isabela se casara, mis inversiones habían alcanzado la cifra de 2 millones de euros. 2 millones. Mientras yo vivía en la misma casa modesta. Mientras conducía el mismo auto. Mientras compraba ropa en tiendas de descuento. Mientras rechazaba invitaciones a cenar por dinero. Mientras sonreía cada vez que Isabela hacía un comentario sobre mi vida mediocre. 2 millones de euros en nombres corporativos, en cuentas que nadie conocía, en inversiones que se replicaban a sí mismas en la oscuridad. Marcos fue testigo de esto. Marcos, quien se había convertido en mi amigo más cercano. Mi confidente. El único que sabía lo que estaba haciendo. Elena, ¿por cuánto tiempo vas a seguir así?, me preguntó una vez. ¿Por cuánto tiempo vas a seguir fingiendo que eres pobre? ¿Por cuánto tiempo vas a dejar que tu hija piense que eres mediocre? Hasta el momento correcto, respondí. Hasta que ella esté estable. Hasta que no tenga forma de pensar que estoy ayudando con condiciones. Marcos negó con la cabeza. Elena, no existe un momento correcto. Existe solo el momento en que cansas de guardar silencio. Y eso va a llegar eventualmente. Y cuando llegue, no va a ser bonito. Tenía razón, por supuesto. Pero en ese entonces, no podía verlo. 2019. Navidad. La Navidad que cambió todo. Durante 9 años, Isabela y Alejandro habían venido a mi casa para la Navidad. 9 años. No siempre fue perfecto. Hubo momentos incómodos. Hubo momentos en los que sentía el desprecio apenas contenido de Alejandro por la modestia de mi hogar. Hubo momentos en los que Isabela hacía comentarios sutiles sobre cómo sería lindo tener espacio para que todos durmieran cómodamente, o sería bonito que la cocina fuera más moderna. Pero vinieron. Cada año, vinieron. Ese año, 2019, Isabela me llamó en octubre para hablar de los planes de Navidad. Mamá, comenzó, este año Alejandro y yo estamos pensando en pasar la Navidad con sus padres. Mi corazón hizo un pequeño salto. No era la primera vez que consideraban hacerlo. Pero siempre, habían elegido pasar al menos la Navidad conmigo. Era el único día que sentía que realmente les importaba. Ah, sí, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. ¿Y cuál es la razón? Bueno, sus padres planean hacer un viaje a un complejo de lujo en las Maldivas después de Navidad. Es solo una semana. Pensábamos pasar la Navidad en su casa, empacar todo, y luego partir. Sería increíble, mamá. Nunca hemos ido a las Maldivas.
Las Maldivas. Claro que sí. Entiendo, dije. Eso suena bonito. ¿Estás molesta?, preguntó Isabela, y podía escuchar en su voz que ya sabía la respuesta. No, mi amor. Solo, espero que se diviertan. Mamá, podríamos hacerlo el próximo año. Prometo. Pero es solo que, bueno, es una oportunidad única. Una oportunidad única. Como si pasar la Navidad con su madre viuda no fuera una oportunidad única. Como si yo no hubiera sacrificado cada centavo durante los últimos 10 años para que ella pudiera vivir como princesa. Pero no dije nada de eso. Está bien, Isabela. Ve y disfruta. Y así fue como ese año, por primera vez en 9 años, pasé la Navidad sola. Absolutamente sola. Preparé una pequeña cena. Un pavo. Adornos. Canciones de Navidad en la radio. Y pasé la noche mirando el árbol vacío, preguntándome en qué momento de mi vida había decidido que el amor debía significar desaparecer completamente por otra persona. Ese fue el año que decidí que algo tenía que cambiar. Después de esa Navidad sola en 2019, algo en mí se rompió. No de una manera dramática. No fue una ruptura que pudieras ver en mi rostro o escuchar en mi voz. Fue más como si un interruptor en mi cerebro se apagara. El interruptor que me permitía sacrificar mi dignidad por la promesa de que algún día ella lo entendería. Que algún día se daría cuenta de todo lo que había hecho. Que algún día me amaría no como el fantasma pobre de su madre, sino como la mujer fuerte que realmente era. Eso no iba a suceder. Lo supe con certeza durante esa Navidad sola. Lo supe cuando miré el árbol sin regalos sin abrir. Lo supe cuando me acosté a las 9 de la noche porque no había razón para estar despierta. Lo supe cuando desperté el 26 de diciembre y realicé que había pasado toda la Navidad sin una sola llamada, un solo mensaje, una sola palabra de mi única hija. Así que tomé una decisión. Iba a revelar lo que había estado construyendo todo este tiempo. Pero no de una manera que buscara su admiración. De una manera que buscara su comprensión. De una manera que le permitiera entender exactamente cuál había sido el precio de su vida de lujo. Primero, llamé a mi contador. Un hombre diferente a esta altura, porque Marco se había mudado a Barcelona años atrás, aunque mantuvimos contacto. Le pedí que hiciera un inventario completo de mis inversiones, mis propiedades, mi patrimonio neto. Cuando recibí el reporte, casi me desmayo. Para el año 2019, había acumulado un patrimonio neto de 2.700.000 euros. 2.700.000. No era suficiente para ser un multimillonario. Pero era suficiente. Era suficiente para vivir una vida cómoda. Era suficiente para comprar una casa realmente hermosa si lo deseaba. Era suficiente para viajar. Para comer en los mejores restaurantes. Para no volver a preocuparme por dinero nunca más en mi vida. Y lo había construido todo en silencio. Mi siguiente paso fue comprar una casa. Una verdaderamente hermosa. Ubicada en la costa, en una área exclusiva, una propiedad de 6 millones de euros. Hermosa. Con piscina. Con vistas al mar. Con espacios de lujo que Isabela solo había visto en revistas. Pero la compré bajo una corporación anónima. Un acuerdo legal que permitía que la propiedad fuera mía sin que mi nombre apareciera en los registros públicos. Nadie sabría que la tenía. Nadie sabría que Elena, la madre viuda pobre, había adquirido una mansión. La idea era simple, en algún momento, revelaría todo. Pero primero, quería ver cómo reaccionaría Isabela cuando descubriera que su madre no era lo que creía que era. La Navidad de 2020 fue diferente. Para entonces, la pandemia estaba en su apogeo. Los viajes internacionales eran imposibles. Las cenas familiares eran arriesgadas. Pero Isabela y Alejandro vinieron a mi casa. Vinieron porque no tenían otra opción. Aún recuerdo esa Navidad. Recuerdo cómo se veía la casa. Cómo se sentía. Porque sabía que sería la última Navidad que pasarían allí. Mientras hacíamos la cena, Isabela comentó sobre el futuro. Sobre cómo una vez que terminara la pandemia, le gustaría hacer un viaje especial. A Bali. A Tailandia. A lugares que una madre viuda probablemente no podría pagar. No dije nada. Solo sonreí. Y en ese momento, supe exactamente lo que iba a hacer. A lo largo de 2021 y 2022, comencé a trabajar en el plan. No era venganza. Déjame ser clara en eso. No buscaba destruir a Isabela. Buscaba que comprendiera. Quería que viera exactamente cuál había sido el precio de sus comodidades. Quería que supiera que mientras ella disfrutaba de vacaciones,
Yo estaba en casa con una segunda hipoteca en una casa que ella despreciaba. Quería que sintiera una fracción de la humillación que yo había sentido. Así que compilé todo. Cada transferencia bancaria. Cada contribución. Cada gasto que había hecho en su nombre. Lo compilé en un documento que mostraba no solo el dinero, sino la ingenuidad del dinero. Mostraba las fechas. Mostraba los montos. Mostraba exactamente cuándo había comenzado a ayudar y cómo había continuado año tras año. Un total de 137.000 euros. Eso era lo que había transferido a Isabela durante los últimos 10 años. Dinero que ella creía que venía de una madre que no tenía mucho. Dinero que ella había aceptado sabiendo que provenía del sacrificio. 137.000 euros que podría haber invertido. Que podría haber multiplicado. Que podría haber convertido en parte de mi riqueza. Luego, compilé un segundo documento. Este mostraba mis inversiones. Mi patrimonio neto. Mi casa de lujo. Mostraba lo que realmente era, más allá del disfraz de la pobreza. Estos documentos fueron guardados en una carpeta azul. Una carpeta hermosa, elegante, azul oscuro como el mar. En ese momento, no sabía por qué la necesitaba. Solo sabía que la necesitaba. Luego, esperé. Esperé a que sucediera algo que me diera la oportunidad de revelar todo. Esperé a la Navidad de 2023. Pero antes de la Navidad de 2023, necesito que entiendas cómo fue que Isabela llegó al punto donde podía, sin pensarlo 2 veces, decirle a su madre que su casa era vieja y no merecía su presencia. No comenzó ahí. Comenzó en momentos más pequeños. En grietas. En 2022, Alejandro fue ascendido. Su salario se duplicó. Casi de la noche a la mañana, Alejandro pasó de ser un ingeniero bien pagado a ser un ejecutivo muy bien pagado. Con eso vino algo más, arrogancia. Confianza. La clase de actitud que viene cuando crees que el mundo funciona de la manera que tú crees que debería. Alejandro siempre había sido amable conmigo, pero distante. Respetuoso, pero claramente consciente de que yo no era de su clase social. Después del ascenso, eso cambió. Se volvió más condescendiente. Más abiertamente crítico de mi vida. Recuerdo una ocasión en la que vine a su casa para una cena. Notó que estaba usando un vestido que había comprado hace 3 años. Elena, dijo con una sonrisa que no era realmente una sonrisa, ¿no tienes algo más, moderno? Isabela rió nerviosa. Yo simplemente sonreí. Es el que tengo, respondí. Espero que no te importe. Oh, no me importa en absoluto. Solo, bueno, alguien en tu situación podría hacer un esfuerzo, ¿no crees? Eso fue en febrero de 2022. Recuerdo la fecha porque fue poco después que decidí que no podía más. Que la próxima Navidad, todo cambiaría. Pero luego vino algo que aceleró todo. Luego vino el comentario que realmente encendió el fuego. Fue en octubre de 2022. Isabela vino a visitarme a la casa. Ella rara vez lo hacía. Usualmente yo iba a verla, a su casa hermosa, a absorber sus críticas veladas sobre por qué yo no vivía en un lugar mejor. Ese día, Isabela traía noticias. Mamá, tenemos que hablar sobre algo serio. Me senté. Mi corazón estaba acelerado. Pensé que quizás había problemas en su matrimonio. Pensé que quizás necesitaba dinero de nuevo. Alejandro quiere que hablemos contigo sobre algo relacionado con la casa. ¿Qué sucede con la casa?, pregunté. Bueno, Alejandro está considerando comprar una propiedad de inversión. Algo más grande. Mejor. En una zona mejor. Y está considerando usar la casa actual como capital para obtener un préstamo más grande. Asentí, sin ver dónde iba esto. Pero para hacer eso, necesita estar seguro de que la propiedad está completamente pagada. Sin hipotecas pendientes. Alejandro revisó nuestros registros y vio que la propiedad aún tiene una hipoteca de aproximadamente 100.000 euros. Mi estómago se hundió. ¿Cómo es eso posible?, pregunté. Dijiste que pagaban la hipoteca cada mes. Sí, lo hacemos. Pero es una hipoteca a 30 años, mamá. Aún nos quedan 19 años. Y Alejandro dice que es un desperdicio. Que deberíamos refinanciar todo, pagar la hipoteca más rápidamente, y luego invertir en una propiedad mejor. Entendía lo que estaba pasando, pero decidí que necesitaba escucharlo en sus palabras. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, Alejandro pensó que quizás podrías ayudarnos a pagar la hipoteca. Ya sabes, para que podamos refinanciar todo y movernos adelante con nuestro plan de inversión. Sé que es una cantidad grande, mamá,
pero 100.000 euros. Ella estaba pidiendo 100.000 euros. En ese momento, algo en mí se rompió. No de una manera visible. No de una manera que ella pudiera ver. Pero algo dentro de mí decidió que eso era suficiente. Isabela, dije lentamente, ¿alguna vez te has parado a pensar en lo que significa lo que estás me pidiendo? Ella negó con la cabeza. Significa que crees que porque soy tu madre, soy responsable de financiar tu futuro. Significa que crees que tengo una obligación de hacerlo. Y significa que no valoras lo que ya he hecho. Mamá, no es así. ¿Sabes cuánto dinero te he dado en los últimos 10 años? Pregunté. ¿Alguna vez hiciste cálculos? ¿Alguna vez pensaste en cuánto de mi vida he sacrificado por la tuya? Sí, mamá, lo sé. Y estoy agradecida. No, no lo estás. Si lo fueras, no estarías aquí pidiéndome que pague tus hipotecas. Si lo fueras, no creerías que tengo la obligación de hacer esto. Isabela comenzó a llorar. Mamá, siento. Siento si te sentiste obligada. Pero Alejandro dijo que como somos familia, debería al menos preguntar. Alejandro, dije, y podía escuchar el tono cortante en mi propia voz, está usando como excusa para no tener que pagar sus propias deudas. Y tú lo estás dejando hacer. En ese momento, Isabela se levantó. No puedo creer esto. Aquí estoy, intentando avanzar con mi vida, intentando construir un futuro, y tú estás siendo egoísta. Egoísta. Esa palabra. Sí, Isabela. Soy egoísta. Porque he pasado los últimos 10 años siendo todo lo contrario, y es hora de que aprenda a hacerlo. La respuesta es no. No voy a pagar tu hipoteca. Ella se fue esa noche sin despedirse correctamente. Se fue molesta. Y en los siguientes 12 meses, apenas tuvimos contacto. Unos pocos mensajes. Una llamada en mi cumpleaños. Básicamente silencio. Eso fue lo que me preparó para la Navidad de 2023. Durante el año 2023, preparé todo meticulosamente. Compré ropa. Buena ropa. De diseñadores. Zapatillas que costaban más de 1.000 euros. Bolsos que podían pagar el alquiler de algunos apartamentos. Pero no los usé. Los guardé en una habitación cerrada en mi casa modesta, como si fueran armas en un arsenal emocional. También comencé a renovar la casa de la costa. La casa de lujo que había estado vacía durante años. La llené con muebles hermosos. Arte original. Una cocina que parecía sacada de una revista de lujo. Una piscina. Sistemas de cine en casa. Todo. Pero el acto final fue lo que realmente plantó la semilla. En agosto de 2023, me comuniqué con una firma de catering de lujo. Les describí exactamente lo que quería, una cena de Navidad. Pero no una cena pequeña. Una cena que fuera un evento. Que tuviera todo. Desde los adornos hasta el menú hasta la disposición de las mesas. Todo pensado. Todo elegante. Luego, en septiembre, comencé a distribuir invitaciones. A amigos. A colegas. A gente que había visto cómo había construido mi riqueza en silencio. Pero también, y aquí es donde la venganza tomaba su forma particular, comencé a hacer correr la voz sobre mi cena de Navidad. No de una manera abierta. De una manera sutil. Lo suficiente para que la noticia llegara a los oídos correctos. En octubre, recibí una llamada de Isabela. Mamá, ¿es verdad que estás organizando una cena de Navidad en alguna parte? Hola, mi amor. Sí, voy a organizar una pequeña reunión. ¿Quieres venir? Hubo una pausa. Una larga pausa. Mamá, ¿en dónde va a ser? En una casa, respondí. Una casa hermosa. Una casa. Tu casa. Algo así. Mamá, no entiendo. ¿Qué está pasando? Isabela, simplemente ven a la cena. Traes a Alejandro. Traes a quien quieras. Ven, y todo se aclarar. Colgué después de eso. Fue deliberado. Fue cruel. Pero en ese momento, después de todo lo que había pasado, sentía Luego, que tenía una derecho semana a ser antes un de poco Navidad, cruel. Sucedió lo que estaba esperando. Isabela llamó nuevamente. Esta vez sonaba ansiosa. Nerviosa. Mamá, Alejandro preguntó dónde era tu cena de Navidad. Dije que no sabía exactamente, que era en una casa, pero no sabía detalles. Mamá, ¿por qué no simplemente me dices dónde es? Porque quiero que sea una sorpresa, dije. Mamá, por favor. Está haciendo preguntas. Está diciendo que si es algo muy elegante, quizás prefería pasar la Navidad con su familia.
diciendo que no puede permitirse cualquier gasto extra en este momento. En ese momento, supe exactamente lo que había pasado. La hipoteca que le pedí que no pagara yo. El refinanciamiento que había planeado. Las inversiones que iba a hacer. Todo eso había fallado. Las tasas de interés habían subido. El mercado había cambiado. Y Alejandro, el hombre arrogante que me criticó por mi vestido antiguo, estaba con problemas de dinero. Isabela, dije lentamente, ¿está pasando algo con el dinero? Mamá, no podemos hablar de esto ahora. Está bien si me lo dices. Soy tu madre. Mamá. Su voz temblaba. Sí. Sí, estamos en problemas. Alejandro hizo algunas inversiones que no resultaron bien. Y el refinanciamiento que planeábamos no se aprobó. Estamos luchando un poco. Luego vino la pregunta que estaba esperando. La pregunta que mostraría exactamente quién era ella realmente. Mamá, ¿podrías ayudarnos? Mi corazón hizo un gesto cruel que aún lamento un poco. Pero era necesario. Era necesario para lo que iba a pasar después. Isabela, no. No voy a ayudarte. ¿Qué? Mamá, ¿solo 100,000? Dije que no. Pero mamá. Isabela, eres una mujer adulta. Tienes un marido que gana más dinero que yo. Tienes una casa que yo no tengo. Y estás pidiendo que rescate tus inversiones fallidas. No. La respuesta es no. Colgué nuevamente. En ese momento, acababa de cerrar la puerta a cualquier posibilidad de que ella viniera a mi cena de Navidad para demostrarme que me amaba. Isabela vendría porque necesitaba ayuda. O no vendría. Pero los próximos 3 días revelaron lo que ella elegiría. Durante los 3 días siguientes, Isabela me envió 3 mensajes. El primero, mamá, por favor. Estamos pasando momentos difíciles. ¿No puedes reconsiderarlo? El segundo, mamá, Alejandro dijo algo hoy. Dijo que a veces los padres necesitan dejar que sus hijos enfrenten sus propias consecuencias. ¿Tienes razón? ¿Soy culpable de ser débil? El tercero, mamá, escuché que vas a tener muchas personas en la cena. Escuché que es en una casa muy grande. Escuché que traes a gente importante. Alejandro dice que deberíamos venir de todas formas. Que deberíamos apoyarte. Ese último mensaje fue el que aceleró todo. Así que 3 días antes de Navidad, cuando Isabela estaba en la casa de Alejandro, en la cocina con su familia extendida, ella hizo el comentario. Lo sé porque Alejandro me lo contó después. Lo sé porque él, a diferencia de Isabela, tuvo la decencia de sentir culpa. Vamos a pasar la Navidad en la casa de mi suegra, dijo Isabela, según Alejandro, porque no quería estar en su vieja casa de pobre. Esas fueron sus palabras exactas. Según el hombre que estaba en problemas de dinero. El hombre que hace una semana había estado pidiéndome que lo sacara de la ruina financiera. Cuando Alejandro me contó esto, le pregunté por qué. ¿Por qué me estaba diciendo esto? Porque, dijo él, me di cuenta de que he sido injusto contigo durante años. Mi arrogancia me hizo ciego. Y la de Isabela también. Y está mal. Está muy mal. Así que le pregunté si vendría a la cena. Sabiendo lo que dijo, sabiendo que me hizo sentir avergonzado, dije. Sí, respondió Alejandro. Porque creo que necesita aprender una lección. Y creo que tú eres exactamente la persona para enseñarla. La mañana de Nochebuena, me desperté en mi casa modesta. Fue mi última mañana allí. No sabía eso en ese momento, pero lo era. Poco después, vendería esta casa. No por necesidad. Por principio. Me vestí lentamente. Me puse la ropa que había comprado. Los zapatos de 1,000 euros. El bolso de diseñador. Los accesorios que gritaban dinero. No era mi estilo. Pero hoy, no era yo. Hoy era el espejo que Isabela necesitaba ver. A las 5 de la tarde, conduje hacia la costa. Hacia mi casa de lujo. Hacia la mansión de 6 millones que nadie sabía que era mía. Cuando llegué, el personal de catering ya estaba trabajando. Todo estaba perfecto. Absolutamente perfecto. Las mesas estaban decoradas con flores frescas. El menú era de 5 platos. El vino era de bodegas que costaban cientos de euros por botella. La casa brillaba como si fuera una joya. Mis amigos llegaron primero. Colegas. Gente del mundo de inversión. Gente que sabía exactamente quién era yo. Gente que se había beneficiado de mis consejos, de mi mentoría, de mi conocimiento. A las 6 en punto, sonó el timbre. Era Isabela y Alejandro.
Cuando abrí la puerta, sus caras mostraron exactamente lo que esperaba. Confusión. Sorpresa. Miedo. Mamá, dijo Isabela. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Bienvenida a mi casa, mi amor, respondí, sonriendo. Ella entró lentamente, mirando el piso de mármol. Las paredes pintadas en colores suaves. La escalera de madera noble que llevaba al segundo piso. Las ventanas enormes que mostraban el mar a la distancia. ¿Tu casa?, preguntó Alejandro, su voz temblando ligeramente. Elena, ¿de quién es esta casa? Mía, dije simplemente. Mía hace 4 años. Isabela se sentó. No pidió permiso. Simplemente se sentó. El color había desaparecido de su rostro. Mamá, no entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Vamos a hablar después de la cena, dije. Por ahora, quiero que disfrutes. Que conozcas a mis amigos. Que entiendas quién soy realmente. La cena fue un acto de teatro puro. Yo no actué. No fue necesario. Solo necesitaba ser yo misma. La versión de mí que nunca les mostré. La versión que construyó un imperio silenciosamente. La versión que fue inteligente. Ambiciosa. Exitosa. Vi a Isabela mirándome mientras hablaba con mis amigos sobre inversiones. Sobre propiedad. Sobre estrategia financiera. Vi cómo sus ojos se abrían. Vi cómo se daba cuenta de que todo lo que creía saber sobre su madre era incorrecto. Alejandro apenas comió. Apenas habló. Sabía que algo malo estaba por venir. Después de la cena, invité a Isabela y Alejandro a mi despacho. Marcos, mi amigo y mentor, estaba allí. Él había volado específicamente para este momento. Porque sabía que lo que iba a pasar necesitaba de un testigo. De alguien que pudiera validar todo lo que iba a ser revelado. Saqué la carpeta azul. ¿Ves esto?, pregunté. Esta carpeta contiene la verdad. La verdad sobre quién soy. La verdad sobre lo que he estado haciendo los últimos 15 años. Abrí la carpeta lentamente. Mostré los documentos de inversión. Mostré las ganancias. Mostré los depósitos. Mostré exactamente cómo, mientras Isabela vivía en la ignorancia, yo había estado construyendo riqueza. Luego, saqué el segundo conjunto de documentos. Esto, dije, muestra cada centavo que he transferido a ti. 137.000 euros, Isabela. Siento que necesito que entiendas eso. 137.000 euros de dinero que podría haber sido mío. Que podría haber invertido. Que podría haber usado para vivir mejor. Isabela estaba llorando. Silenciosamente. Sin sonido. Solo lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Pero por qué, mamá?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste? ¿Habrías cambiado tu comportamiento si lo hubiera hecho?, pregunté. ¿Habrías dejado de despreciarme por no ser lo suficientemente ambiciosa si supieras que estaba multiplicando mi dinero en secreto? Ella no respondió. Exactamente, dije. Habrías simplemente esperado que fuera más. Habrías tenido diferentes expectativas. Pero habría sido el mismo ciclo. Más dinero. Más demandas. Más rechazo. Luego, mostré el tercer conjunto de documentos. Esta es la parte que es más importante, dije. Este documento muestra que hace 3 meses, tu hipoteca fue foreclosed. Alejandro hizo un sonido extraño. Como si acabara de golpearlo. ¿Qué?, preguntó débilmente. La hipoteca que querías que pagara. La que me pidió dinero para salvar. Fue vendida en un remate hace 3 meses. ¿A quién?, preguntó Alejandro, pero creo que en su corazón ya sabía la respuesta. A mí, respondí. O más precisamente, a una corporación que controlo. La compré en el remate por 800.000 euros. Lo cual es el valor actual del mercado. No perdiste dinero porque la casa se deprecie. La casa no se depreció. Simplemente te la compré. ¿Nos la compraste?, preguntó Isabela débilmente. Sí. Y tengo una oferta para ustedes. Pueden seguir viviendo allí, pagándome una renta mensual que es exactamente igual a lo que pagarían en una hipoteca normal. O pueden marcharse, y yo venderé la propiedad. Mamá. Isabela comenzó a hablar, pero no sabía qué decir. Pero hay una condición, continué. Si se quedan, no vuelvo a darles un solo euro. No para inversiones. No para viajes. No para nada. Ustedes viven de sus propios salarios. Si quieren ayuda, van a un banco. Si quieren lujos, se los compran ustedes mismos.
Alejandro estaba pálido. Elena, esto es justo, dije. Esto es justo. Porque durante 10 años, ustedes me trataron como si fuera una máquina de dinero. Y estaba dispuesta a hacerlo. Pero el dinero que estaba usando no era dinero que simplemente ganaba trabajando. Era dinero que estaba construyendo. Y de repente, se me acabó la paciencia. Luego, agregué lo final. Además, hay algo más que debes saber, Isabela. El día que dijiste que eras porque no querías estar en la vieja casa de tu pobre madre, fue el día que tomé la decisión de revelar todo. Alejandro tuvo la decencia de contarme lo que habías dicho. Y en ese momento, supe que no había forma de que siguiera fingiendo ser quien no soy. Isabela comenzó a sollozar. Mamá, lo siento. Siento haber sido tan ingrata. No, dije. No lo sientes. Aún no. Pero lo sentirás. Porque ahora, cuando te despiertes cada mañana, vas a saber que la única razón por la que no estás en la calle es porque tu madre decidió que tenías derecho a una segunda oportunidad. Y eso es conocimiento que te va a cambiar. Marcos, quien había permanecido silencioso todo este tiempo, extendió un sobre. Esto es para ambos, dijo. Es la información de contacto de mi abogado. Elena quiere asegurar que toda la transacción esté documentada correctamente. Que no haya confusiones. Que todo esté en orden legal. Luego, nos levantamos. La reunión había terminado. Pueden irse, dije. O pueden quedarse en los otros dormitorios de la casa esta noche. Mañana, ustedes deciden qué quieren hacer. Pero esta noche, quiero estar sola. Se fueron alrededor de las 11. Isabela fue la última en marcharse. Me abrazó brevemente. No dije nada. No había nada que decir. En los días siguientes a esa Navidad, pasé por todas las fases. La rabia. La satisfacción. La culpa. La duda. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era demasiado cruel? ¿Debería haberlo hecho de una manera diferente? Pero entonces recordaba algo. Recordaba la cara de Isabela cuando dijo que no quería estar en la vieja casa de su madre. Recordaba el tono de su voz. Recordaba el asco apenas disfrazado. Y supe que había hecho lo correcto. Isabela y Alejandro eligieron quedarse en la casa. Bajo mis términos. Pagándome renta. Viviendo exactamente como vivirían en cualquier otro lugar. Pero sabiendo cada minuto que la razón por la que tenían un techo sobre sus cabezas era porque su madre decidió ser misericordiosa. Pasaron 2 meses antes de que Isabela me llamara nuevamente. Mamá, ¿podemos hablar? Nos encontramos en un café neutral. No en mi casa. No en la suya. En algún lugar donde ambas fuéramos extranjeras. He estado pensando, comenzó Isabela. He estado pensando en todo. En lo que hiciste. En por qué lo hiciste. Y quiero que sepas que he estado hablando con una terapeuta. Asentí. He llegado a la conclusión de que fui una ingrata. He llegado a la conclusión de que no tenía derecho a juzgarte. He llegado a la conclusión de que todo lo que hiciste, lo hiciste por mí. No, dije. No todo. Una parte fue por ti. Pero una parte grande fue por mí. Porque necesitaba saber que podía hacerlo. Necesitaba saber que no era mediocre. Necesitaba saber que el amor a veces requiere sacrificio, pero que el sacrificio eterno es solo una forma bonita de decir esclavitud. Isabela lloró. Esta vez no fueron lágrimas de autocompasión. Fueron lágrimas de comprensión. ¿Cómo puedo arreglarlo, mamá? No puedes, dije. Pero puedes aprender a no volver a hacerlo. Puedes aprender a valorar a las personas. Puedes aprender que tener éxito no significa que debas despreciar a los que amas. 1 año después de esa Navidad reveladora, mucho ha cambiado. Isabela y Alejandro siguieron viviendo en la casa, bajo mis términos. Pero también, lentamente, las cosas mejoraron entre nosotros. No de la noche a la mañana. Pero mejorar. Isabela fue ascendida en su trabajo. Ganó dinero. Comenzó a entender lo que significaba trabajar por lo que tenías en lugar de simplemente recibir. Alejandro, quien fue humillado más profundamente que Isabela por todo esto, comenzó a buscar trabajo mejor. A estudiar. A invertir. Porque de repente, entendió que la riqueza no era un regalo que te caía del cielo. Era algo que debías construir. Yo vendí la casa modesta donde había vivido durante 20 años. El dinero de la venta fue invertido nuevamente. Porque a esta altura, invertir era lo que hacía. Era quien era. Pasé más tiempo en mi casa de la costa. Pero no sola.
Porque Isabela comenzó a venir a visitarme. No porque la obligara, sino porque quería. Porque de repente, tenía un interés genuino en quién era su madre. Y lo más importante, comenzó a aprender sobre inversión. Sobre dinero. Sobre cómo no simplemente gastar sino construir. Un día, unos meses después de esa Navidad, ella me preguntó cómo había comenzado todo. ¿Cómo fue?, preguntó, que miraste a tu vida, y en lugar de rendirte, decidiste construir. Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo. Porque, respondí, la alternativa era desaparecer. Y yo no quería desaparecer. Había perdido a tu padre. No iba a perderme a mí misma también. Lo que quiero que entiendas, si estás escuchando esto, es que esta historia no es realmente sobre dinero. No es sobre una madre que construyó una fortuna y luego humilló a su hija. Es sobre una mujer que se dio cuenta de que el sacrificio sin límite es solo otra forma de violencia. Es violencia contra ti mismo. Es violencia que eventualmente te vuelves contra las personas que amas. Isabela no era una mala persona. Era una persona que no sabía el valor de lo que había recibido. Porque todo le había sido dado. No tenía que trabajar por ello. No tenía que luchar por ello. Simplemente lo recibía. Y cuando todo se da, nada se valora. Pero cuando la fuente se seca, de repente, valoras cada gota. Lo que hice fue cruel, es verdad. Pero fue necesario. Porque a veces, la crueldad es la única forma de enseñanza que funciona. Alejandro, quien al principio fue el antagonista de esta historia, finalmente fue quien más aprendió. Porque cuando perdió todo, cuando se dio cuenta de que no era tan invencible como creía, fue humilde. Y la humildad es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Isabela, mi hija, eventualmente aprendió una lección más importante que cualquier cantidad de dinero. Aprendió que el amor verdadero requiere que veas a las personas como son, no como quieres que sean. Aprendió que los padres no son máquinas de satisfacer deseos. Son personas con sus propias necesidades, sus propias limitaciones, sus propios sueños. Y yo, la protagonista de esta historia, aprendí que no tenía que sufrir en silencio para probar mi amor. Que podía establecer límites y aún ser amable. Que podía ser exitosa y aún ser madre. Que podía revelar mi fuerza sin estar llena de rabia. La Navidad siguiente, la de 2024, fue diferente. Fue celebrada en mi casa de la costa. Pero no fue solo Isabela y Alejandro. Fueron amigos. Fueron colegas. Fue la gente que me había ayudado a lo largo de los años. Y fue hermosa. No era hermosa porque fuera lujosa. Era hermosa porque era honesta. Porque en esa mesa no había pretensiones. No había fingimientos. No había comparaciones. Isabela estaba cocinando conmigo en la cocina. Alejandro estaba ayudando. Marcos estaba contando historias sobre los viejos tiempos. En algún momento, mientras preparábamos la cena, Isabela me tomó la mano. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué?, pregunté. Por haberme obligado a crecer. Por haberme mostrado que el mundo no gira alrededor de mí. Por haberme amado lo suficiente como para decir que no. Si estás escuchando esto, y estás en una situación similar a la que yo estuve, quiero que entiendas algunas cosas. Primero, que no tienes que sacrificarte eternamente por las personas que amas. El amor verdadero tiene límites. Y establecer esos límites no es egoísmo. Es autopreservación. Segundo, que si estás construyendo algo en secreto, eventualmente será revelado. Y cuando sea revelado, será más impactante de lo que imaginas. Así que considera si el secreto vale la pena. Tercero, que la riqueza sin sabiduría es solo una carga. No traerá felicidad. Traerá confusión. Traerá resentimiento. Traerá soledad. Y cuarto, que la familia, aunque a veces te decepcione, siempre merece una segunda oportunidad. Porque todos estamos haciendo lo mejor que podemos con el conocimiento que tenemos. Y a veces, solo necesitas mostrarles la verdad para que cambien. La verdad de quién eres. La verdad de lo que puedes lograr. La verdad de que eres digna de respeto. Mi nombre es Elena. He vivido 52 años. He perdido mucho. Pero también he ganado más de lo que jamás creí posible. Y todo comenzó con una decisión simple, la decisión de no desaparecer. Si estás escuchando esto desde donde sea que estés, espero que tengas el coraje de hacer lo mismo.